Bien, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Qué gusto poder estar en esta mañana. Siempre es un privilegio poder abrir la palabra del Señor y poder enseñar y poder también aprender todos, porque de eso se trata, que cada uno de nosotros aprendamos de la palabra del Señor. Estamos empezando con el estudio de los profetas menores. Estuvimos viendo que en algunos casos ellos fueron contemporáneos uno con el otro y que más o menos aproximadamente ya en el 790 por allí antes de Cristo es que empiezan a venir las profecías. También les decía a los que estamos estudiando también el periodo de los reyes, los martes. El periodo de los reyes lo estamos viendo los martes. Estamos ahorita con los reyes de Israel y comparando cada vez que aparece el nombre de un rey, como ahorita en la profecía que leímos de Isaías, donde aparece Usías. Entonces cada vez que aparezca el nombre del rey, los que han estado llevando el estudio más o menos se van a acordar, pero si no, no se preocupe, usted puede ir a primero de Reyes, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y ahí están todas las historias de los reyes. Entonces cuando dice por ejemplo en Isaías, en los tiempos del rey Usías, entonces usted puede ir y leer. No le va a tomar más de 10 minutos poder leer la historia de los reyes, exceptuando la de David, que es bastante larga, o exceptuando también la de Salomón, que es bastante larguita. Pero de lo contrario, usted en cuestión de 10 minutos puede leer la historia de ese rey y luego entonces se va a ubicar en el contexto histórico, se va a ubicar en el contexto socioeconómico y político que estaba viviendo Israel en ese momento que se da la profecía. Estuvimos viendo que entre ellos mismos también fueron contemporáneos. Y en cuanto a las divisiones, recordemos que la historia del pueblo de Israel no solamente se divide en el reino del norte, reino del sur, sino también tenemos que tomar en cuenta los cuando han sido exiliados, cuando ellos han sido llevados cautivos. Todos estos aspectos son importantes a la hora de entender la profecía, para poder saber en qué momento le dice el profeta algo al pueblo de Israel. Y usted dirá, ¿y eso a mí de qué me sirve? Dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todos seamos perfectos o completos, enteramente preparados para toda buena obra. Por lo tanto, vamos a sacar lecciones también de allí, de los profetas. Estuvimos viendo, mis hermanos, que por ejemplo para los reinos del norte, el reino del norte eran las 10 tribus, ¿verdad? Ellos por ser mayoría se dejaron el nombre de Israel. Se dejaron el nombre. Entonces cuando nosotros leemos en las profecías, y ahorita lo vamos a ver, cuando dice por ejemplo, oye Israel y oye Judá, no es que está haciendo énfasis en Israel, no, sino que está hablándole a los dos reinos, reino del norte, reino del sur. A veces habla de el de la tribu mayor, el mayor de la tribu, y también entonces a veces le menciona por el nombre Efraín o Judá, para entender que le está hablando al reino del norte o al reino del sur. Los profetas del reino del norte fueron Elías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas. No necesariamente que hicieron una profecía hacia ese reino, porque si nosotros recordamos, por ejemplo, Jonás no le escribe a Israel, sino que Jonás da una profecía a Nínive, pero fue en el reino del norte. Los profetas a Judá o el reino del sur fueron a Abdías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Profetas durante el exilio. Cuando hablamos aquí del exilio, estamos hablando de los 70 años que fue llevado Judá a Babilonia. Bueno, Babilonia, después vinieron otros imperios que fueron ellos cautivos, los babilónicos más bien. Pero en el periodo exílico, Jonás, Nahum y Abdías
y profetas posexílicos que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí se cierra la profecía para los judíos que no creen en Jesucristo como el Mesías. Para ellos empieza el periodo del segundo templo. Si usted no le hable a un judío que no cree en Jesús, no le hable de el periodo de silencio, porque para ellos no ha habido ningún silencio, porque la profecía se cumplió y se terminó en Malaquías. Eso es lo que es para ellos palabra de Dios. Por lo tanto, ellos no hay que hablarles no hay que hablarles de periodo post, perdón, ya la musiquilla esa me picaron los pies. Ellos no creen en el silencio porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos mesiánicos sí, para ellos está claro nuevo pacto y antiguo pacto y nuevo pacto, ¿ok? Esto es para tener los cuidados. Entonces, cuando hablamos de posexílico, estamos hablando del exilio de Judá, que fue por 70 años a Babilonia. Luego Babilonia fue invadido por los persas y de 70 años después viene el rey Artajerjes y Ciro, y entonces ellos más bien apoyan a que los judíos regresen nuevamente. ¿Dónde leo yo esa historia? En Nehemías y en Esdras, ¿ok? Usted puede leer esa historia. Entonces, periodo posexílico son precisamente estos: Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Quién me quiere ayudar con Hebreos capítulo 1 versículo 1? Si es tan amable. Hebreos 1:1. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Ok, hermana Sofía, gracias. Gracias, buenos días. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, dice el escritor, el escritor de Hebreos, a nuestros padres. Está haciendo referencia precisamente a las profecías y a todo el Antiguo Testamento. Aquí voy a hacer un paréntesis porque ustedes ya me conocen, si no lo digo se me olvida. Y entonces mejor vamos a hacer un paréntesis aquí un momentito para explicarles que, si Dios lo permite, ¿cuántos recuerdan al hermano Fernando que va a ir de misionero con su familia? ¿Recuerdan? Ese hermano, Dios primero ya arregló todos los papeles, todas las visas, todo está listo, y van a salir Dios primero el martes 10 de octubre. Salen con la bendición de Dios para allá, el tiempo que Dios les diga, y va a pasar lo que Dios quiere que pase. Amén. Porque solamente lo único que necesita es que sus siervos estén dispuestos a hacer su voluntad. Este hermano, él va a venir, ojo con esto por favor, él va a venir el domingo 8, que es el segundo domingo de octubre, pero solo puede estar de 9:30 a 9:45, porque ya a las 10 tenía un compromiso en otra iglesia, y yo lo invité para que pudiéramos orar con él, que pudiéramos orar por él. Y si Dios le pone a usted en su corazón traer una ofrenda, ojalá traerla antes. Ya tengo 50,000 colones de una ofrenda que una familia dio, ya tengo 50,000. Pero si usted siente en su corazón traer cualquier ofrenda que usted quiera traer para este hermano, y se la vamos a dar todos juntos. Aquí los diáconos saben que yo no toco plata si no hay un diácono presente para que sepa y dé fe de lo que estoy hablando y de lo que estoy diciendo. Entonces, si hay algún hermano o hermana que desea en estos días traer una ofrenda especial para estos hermanos, de 9:30 a 9:45 solo pueden estar esos 15 minutitos, y yo les agradezco más bien a ellos que pudieron sacar esos 15 minutitos para poder estar con nosotros, y luego van a ir a otra iglesia donde tiene él que predicar, y el martes Dios primero está saliendo con toda su familia. Así que, mis hermanos, nada más hablen conmigo o con cualquier hermano o hermana del cuerpo de diáconos para que el día 8 le podamos tener
tengamos una oración con él y podamos pues ser parte también de este ministerio, aunque sea en esta forma. Hermano Chemita, no sé si me pueden ayudar con el micrófono. Bueno, sí, el hermano había predicado que va para esta zona ya de, creo que llama Asia Menor. Las ofrendas, yo digo que preferiblemente que no sean en colones, ¿verdad? Él necesita llevar dólares o euros, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Yo creo que se le va a hacer un poco difícil llegar a cambiar, ya que va tan cerca la salida de él, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, no es tanto problema. Si alguien lo quiere traer en dólares, euros, recuerden que si usted cambia euros, aquí no los puede volver a cambiar a colones, nada más. Sí. El dólar sí, pero los euros no. Sí, pero está bien, hermano. Si hay alguien que lo sienta así, no hay ningún problema. El punto es poder apoyar al hermano. Vean, hermanitos, si usted viene el domingo 8 a las 10 de la mañana y traía una ofrenda, ya no. Todavía nos queda este domingo, nos queda toda la otra semana y la que sigue para hacer esto. Amén. Cierro el paréntesis, continuamos aquí. Gracias, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló? ¿Y de cuántas maneras? Muchas maneras. El periodo de los profetas es precisamente eso, en el momento más oscuro del pueblo de Israel, en lugar de Dios decir, ay pueblo rebelde y de dura cerviz, yo los voy a eliminar, en lugar de hacer eso, mandó sus profetas para repetirles el mensaje, para recordarles el mensaje, para hacer un llamado al arrepentimiento. Y esto me encanta, cuando estudiamos los profetas menores nos damos cuenta que la mayoría termina haciendo un llamado para que la gente se arrepienta, para que la gente no llegue a todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a ver y sin embargo no lo hacen. Habíamos preguntado cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote. Bueno, la diferencia es que los sacerdotes llevan las intenciones del hombre delante de Dios. Por eso es que traen los sacrificios, por eso es las ofrendas de paz y todo lo que tenía que ver con las ofrendas. Sin embargo, los profetas traen el mensaje que Dios quiere darle al hombre. Es un oficio que Dios hizo para que las personas puedan escuchar qué es lo que Dios quiere decir. Ahora pregunto, ¿es importante saber qué es lo que Dios dice? Hermanos, este mundo está de cabeza porque a la gente no le importa escuchar qué es lo que Dios dice. Este mundo está de cabeza porque la gente no quiere poner atención al mensaje de Dios. Las familias están de cabeza porque no quieren escuchar el mensaje de Dios. Pero lamentablemente hay muchas iglesias que están de cabeza porque han dejado de lado el mensaje de Dios. Así que tenemos que poner atención a esto. Sé que estos libros proféticos no son preferencias dentro de los libros de la Biblia. No lo son. ¿Han escuchado algún chiquito que se llame Abdías? Ay, ahí viene Benjamín, no. Ahí viene, no sé, Abacucito o Abacucita. No, ¿verdad que no? Pero escuchamos de David, de José, de Daniel, hasta Débora, Rebeca, ¿verdad? Pero los nombres de los profetas menores como que no aparecen por ahí. Sin embargo, son importantes. Tenemos Jeremías, ¿verdad? Jeremías también, Joel, ahí está. Joel, sí, mira, qué bueno, excelente, ahí está. Los profetas en términos generales entonces no son simples de entender. Son escritos para pueblos particulares. Son mensajes de Dios exclusivamente para ellos. Todas las que se debían de cumplir, las profecías, se han cumplido al pie de la letra, y las que faltan por cumplirse, estoy seguro que se van a cumplir.
Y mi seguridad radica en que estos libros también son palabra de Dios, son inspirados por Dios. Las profecías tienen que ver más que eventos futuros y tenían la intención de amonestar a los incrédulos, a alertar a lo que Dios quería y a lo que Dios creía. O sea, la profecía no venía para que darles el castigo. La profecía venía para que supieran cuál era el castigo, pero para que se arrepintieran, para que no tuvieran que pasar por ese castigo. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de profecías mesiánicas, predicciones de la vida, ministerios, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Vienen también allí en los profetas, también en los profetas menores. Ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Y lamentablemente, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, incluso hoy, el pueblo de Dios no siempre ha seguido su plan. Y por eso pasa lo que pasa. Es esta la razón por la cual en muchos momentos de nuestra vida nos va mal sin la bendición de Dios, porque no estamos siguiendo a nuestro Dios, no estamos atendiendo a su palabra. Pero como veremos a lo largo de este estudio, los profetas menores, Dios es un Dios perdonador que nunca se da por vencido con su pueblo. Es un Dios que perdona, pero ojo, también es un Dios que aplica la disciplina. Cuando tiene que aplicar la disciplina, la aplicó. Y entonces es importante entender porque nuestro Dios no cambia. Este estudio no será en profundidad, versículo por versículo, sino más bien una visión general de cada uno de los libros. Sin embargo, el capítulo de Oseas 1 y 2 lo voy a dar así, casi que versículo por versículo, por si se les antoja. Así es como estudiamos los martes, ¿verdad? Prácticamente versículo por versículo. ¿Quién me quiere ayudar? Jeremías capítulo 6 versículos 13 y 14, por favor. Jeremías capítulo 6 versos 13 y 14. Vamos a ver. Ok, mi hermanito Javier. 6, 13 y 14. Dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Habrían profetas que no eran de Dios en aquel tiempo? Claro que sí. Y hemos visto el caso de un profeta de un rey que va a la otra tierra del reino del sur, se fue al norte, y entonces en el norte le pregunta al rey, y aquí no hay profetas, ¿a quién preguntar? ¿Verdad? Porque habían preguntado a los profetas del norte, y entonces dice el rey, sí hay uno, pero ese solo me profetiza mal, ese yo no lo quiero escuchar. Porque prefieren escuchar los que le profetizan bien. Y hoy en día sigue lo mismo. Hay iglesias que ya no tocan la palabra del Señor, hermanos. Solo hablan de que la bendición, de que la prosperidad que traiga, que siembre, que aquí, que allá. Usan el término de que siembre y siembre y siembre. Y si usted se pone a ver en la parábola del sembrador, ¿qué fue lo que se sembró? La palabra. Pero nunca dicen voy a sembrarle palabra de Dios. No, siembre plata, siembre plata. ¿De dónde dice eso la Biblia? ¿Que Dios es fiel? Claro que sí. ¿Que nosotros somos responsables de las finanzas en la iglesia? Claro que sí. Pero yo nunca los voy a engañar a ustedes a decir traiga 10,000 colones, ofrende 10,000 y Dios le va a dar 50, 60, 70,000. No, yo no les voy a hacer ese engaño y esa mentira desde el púlpito. Pero es lo que la gente quiere escuchar ahora.
Dios me ama, Dios tiene grandes promesas. Me encantan los cánticos, ¿verdad? Que dicen eso. Ay, es que Dios tiene un milagro para ti. Ven y recibe tu milagro y las promesas. Y yo me pregunto, ¿y cuándo será el día que un canto diga: ven y entrégale tu vida a Cristo, ven y búscale a Él, ven y obedécele? Hoy es el día de la obediencia al Señor. Hoy es el día para no pecar. Hoy es el día para consagrarme a Él. No, no hay cantos de eso. Es todo como el embudo: deme, 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 deme. ¿Y yo qué le doy a Dios? ¿Y yo qué le ofrezco a Dios? Los profetas van sobre eso. Diría alguien por ahí, como en los años, no sé, 90 o 2000, las profecías traen una pastillita de ubicatex al pueblo. Ubíquese y piense en el Dios que tiene, porque el Dios que tiene también castiga, porque el Dios que tiene también disciplina, porque el Dios que tiene también es celoso. Y de eso trata precisamente esto. En este tiempo histórico de Israel y de Judá, se hacía caso omiso a la palabra de Dios, y es por esto que Dios envía a sus profetas con mensajes de juicio, pero también con un llamado al arrepentimiento. Siempre se ve primero la misericordia de Dios y luego el juicio de Dios. Estos dos siempre llegan en el tiempo que Dios así lo determine. Mientras llegan, cada uno de nosotros tenemos tiempo de seguir haciendo la voluntad de Dios o seguimos ignorando su mensaje. En el momento que llega el mensaje de Dios, al momento que llega el castigo de Dios, hay un lapso. Y en ese lapso nosotros lo podemos aprovechar para arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y buscar su voluntad. O ese lapso lo seguimos malgastando, ignorando lo que Dios dice que debemos de hacer. Eso es lo que vemos precisamente en el tiempo de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Generalmente podemos decir que estos hombres eran los portavoces de Dios. La palabra Nabí, una persona utilizada para hablar por otra, o un vocero. Esa es la palabra que se usa en el hebreo cuando habla del profeta, la palabra Nabí, una persona que se le autoriza a decir algo que alguien dijo. Entonces yo le digo al hermano Javier, usted puede por favor ir a la clase que está ahí arriba y dígales que dice el pastor que por favor no se queden más de cuando termina el timbre. No es el mensaje del hermano Javier, nadie puede llegar, es que usted, no, nadie puede enojarse con él. No, si quiere enojar, enójese con el pastor, porque el hermano Javier simplemente está llevando un mensaje. Los profetas, Dios les daba el mensaje y ellos se lo daban al pueblo. Y en más de una ocasión se enojaron con el profeta. Y en más de una ocasión no le quisieron hacer caso. Yo no sé si usted algún día se habrá enojado conmigo. Pero Dios quiera que cuando usted se enoje conmigo, no se enoje conmigo, enójese con lo que la Biblia dice, con lo que la palabra de Dios dice. Y quizás tengamos que decir, como dijeron sus discípulos en alguna ocasión: dura es esta palabra. No es jugando la cosa, no es jugando la cosa. ¿Saben por qué no es jugando la cosa? Porque esto determina su eternidad. Por eso es que no es jugando la cosa. O le seguimos o no le seguimos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Igual, si es tan amable, levanta su mano, se pone de pie. Todos estaban cordialmente invitados a participar, así que ok, mi hermanita Bernardita, Deuteronomio 18, 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Qué bonito. Y nuestro Dios, que es que a él no se le va ni una, hermanos. Como él es omnisciente, él sabía todo y sabe todo. Entonces desde Deuteronomio les dice, cuando les está recordando la ley para que entren a la tierra prometida,
donde ya habían muerto la mayoría de los jupones, donde ya todos los que no habían creído en Dios ya no estaban, ya solo estaban los hijos de esos juponcitos y juponcitas también, no crean. Ellos eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces Deuteronomio es un libro donde Moisés les recuerda todo lo que tienen que saber acerca de Dios. Y cuando Dios les está recordando, les dice precisamente esto: profeta les levantaré, cuando en el futuro, de en medio de sus hermanos como tú, y pondré, tiempo futuro, mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que le mandare. Porque Él es Dios y Él sabe. Ya le doy la palabra a mi hermanita. Entonces desde ahí Él dice: yo sé que en algún momento ustedes van a ser jupones también. Y como van a ser jupones, yo, no crean que los voy a destruir, no, yo les voy a levantar profetas para que hablen lo que yo quiero que ustedes hablen. Hermana. Una pregunta, digamos, por ejemplo, es una pregunta un poco rara, pero bueno, igual la voy a preguntar. Actualmente, profetas que digamos, como dice ahí, que son videntes por la capacidad de ver el futuro, ¿existen como tal o por mediante visiones, o profetas que te profetizan tu vida pero ya a nivel personal? Eso ya no existe, ¿verdad? Ok, vamos a hablar en el sentido general de la palabra profeta. En el sentido general, la palabra profeta es alguien que habla de la profecía. Dios da una profecía y alguien que habla de esa profecía se puede considerar un profeta porque está hablando de la profecía. En términos generales, en estos momentos yo estoy hablando de la profecía. Por lo tanto, en términos generales, yo soy un profeta. Cada vez que usted le dice a alguien, Dios le ama, usted es una profeta. ¿Por qué? Porque está recordando la profecía. Estamos. Sin embargo, en Hebreos capítulo 1, verso 2, ahí le voy a responder, ahora sí, en lo particular. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Ahora estuvimos leyendo el 1, pero veamos el 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ojo lo que dice el versículo siguiente, en estos postreros días o en estos días finales nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para estos tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy son los postreros tiempos. En estos tiempos nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿Dónde encontramos nosotros todo lo que el Hijo enseñó? En la palabra de Dios. Entonces yo no necesito un profeta para que venga y me diga que Dios me quiere bendecir, porque Dios me lo dijo ya en su palabra. Yo no necesito un profeta para que me diga, usted tiene que consagrarse al Señor si quiere que la vida le vaya mejor, porque ya eso lo dice su palabra. Entonces, lo que ahorita algunos andan diciendo y profetizando, ay, yo profetizo que para el 2026, y ahí sí que Dios me haga profeta, que para el 2026 esta iglesia va a comprar este lote de acá y esta iglesia va a tener que expandirse porque los cultos van a ser de 4 y 5 mil personas, gloria a Dios. Pero si no se cumple, yo soy un jetón, ¿ok? Y la palabra de Dios dice que los profetas, quien dijo que va a pasar algo y no pasa, el Señor dijo, la palabra de Dios dice que hay dos cosas que hay que hacer con ellos. Una, apedrearlos. Pero ahorita si los apedreamos nos meten a la cárcel a nosotros. ¿Ok? Una, apedrearlos. Y dos, nunca más les ponga usted atención a esos que andan diciendo cosas, dice el Señor, que yo no dije.
Hermanos, y para muestra un botón, el hermano que tenía, que era cantante, que alababa al Señor, Miguel, el guatemalteco, Miguel Julio Melgar. Usted se mete en Facebook y usted escucha a 10,000 personas profetizándole salud, que usted va a salir adelante, y salió adelante. Pues agarre toda esa lista de todos ellos y nunca más vuélvanles a poner atención, porque es lo que la palabra de Dios dice. Nadie puede venir a decir aquí, es que Dios dice, ya Dios dijo lo que quería decir, aquí está en su palabra. Yo necesito estudiarla, yo necesito conocerla, yo necesito analizarla y cumplirla, pero yo no necesito a nadie que me venga a decir. Y ya le doy la palabra, hermano Gilbert, y también hermano Marvin, ya le doy la palabra. Por eso yo les he dicho, hermanos, ese cuentico de, ay, deme ¿cómo es que dicen? Deme una palabra de bendición. Ya ustedes saben mi respuesta, ¿verdad? No sea vagabundo, vaya, lea la Biblia. Hay un montón de palabras de bendición para su vida, y si las cumple todavía mejor. Deme una palabra de bendición, lea su Biblia, hermano Gilbert. Pastor, también muchos, bueno, estos profetas de la Biblia profetizaban eventos futuros y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Pero Jesús en Mateo dice que los profetas llegaron hasta Juan. Este tipo de profeta, el mismo Jesucristo dice, llegaron hasta Juan. Gracias. En Mateo capítulo 11. Gracias, hermano. Refiriéndose a los profetas. También tenemos al hermano Marvin. Recuerden que esto es una clase, y si hay algo que me preguntan que yo no sé, vale que ahí está el hermano Javier para preguntarle a él. Hermanito Marvin. Muy buenos días, que Dios me les bendiga a todos, amados hermanos. Mi inquietud es, ¿a dónde acomodamos aquel texto que dice el apóstol Pablo? A algunos constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas. ¿Cómo acomodaríamos ese texto entonces en esta vida? Lo que pasa es que usted me está mencionando primero los maestros antes de los profetas, y es al revés. Ese pasaje lo que Pablo está haciendo es una vista panorámica, por orden, y los profetas están antes de los pastores y los maestros. Está hablando en términos generales de todo lo que el Señor ha utilizado para traer su profecía. Hermano José. Sí, aportando un poquito a lo de las profecías, ¿verdad? Toda profecía fue cerrada con el libro de Apocalipsis. Y el verso 19 hace como una advertencia, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces yo creo que más claro ni el agua, ¿verdad? Así es. Y que haya gente que se autodetermine profeta, pues sí los hay, ¿verdad? Hay otros que dicen que son muy buenos para sobar y le quiebran el brazo a otro, ¿verdad? ¿No? Hay otros mecánicos que dicen que son excelentes mecánicos y mejor ni se arrime ahí, ¿verdad? Entonces, hay de todo que dicen, otra cosa es serlo. Hermana Anabel. Gracias, yo tenía la misma duda que el hermano. No tengo ningún problema en que haya o no haya profetas en este tiempo, pero yo creo que sí es importante clarificar, porque igual en el mismo orden que usted dice constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Igual apóstoles, según me refiero según a la respuesta que usted le dio, que primero estaban los profetas y después los maestros, pero dice apóstoles primero que los profetas. ¿Quién es un apóstol? Los que constituyó el Señor. Pero bueno, Jesucristo. ¿pero qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado. Enviado. Antes de los profetas habían otros que habían sido enviados. Sí, claro que sí. O sea, según la lógica que usted indicó, sí. Primero apóstoles y después profetas, sí. Según el texto bíblico. Sí, pero por eso le digo, antes de que existieran los profetas, vamos a empezar a partir de hablemos de los profetas en términos generales, mayores y menores. Isaías en adelante, antes de ellos habían habido enviados a dar un mensaje, a una advertencia. Claro que sí, un apóstol es un enviado. Por eso, digámosle, la terminología a veces queremos como… Pero habían apóstoles en el tiempo de Jesús. Habían enviados. La palabra apóstol quiere decir un enviado, alguien que va con un mensaje enviado. ¿Y todavía hay apóstoles? Claro que sí. ¿Y por qué todavía no hay profetas?
porque ya la profecía se terminó, ya la profecía se acabó, ya Dios no está diciendo nada más. Sin embargo, yo en esto no discuto, en este sentido es muy sencillo. Si alguien me dice aquí, yo soy profeta, deme la profecía. ¿Cuál es la profecía? Si la profecía es algo que ya Dios lo dijo, eso no es profecía. Claro. Y si dice algo que va a pasar y no pasa, ese es un charlatán. Entonces yo no tengo problema. Alguien puede decir, yo soy profeta. Bueno, perfecto, ¿cuál es la profecía? No, la profecía va a ser que en diciembre de tal fecha va a pasar. Ok, genial. Si no llega eso y si no se cumple eso, dice el Señor, no fui yo quien lo dijo, fue esta persona, y al decirlo esta persona, no le vuelva a hacer caso. Entonces, así es simple, ¿sí, mi hermanita? Ahora sí. Sí, no, y entiendo, como le digo, no, o sea, no, yo no tengo ningún conflicto interno, Sí, digamos, de que haya o no profetas en este tiempo, pero, digamos, más bien, digamos, el argumento para que no existan en este tiempo me parece que no está, para mí, digamos, totalmente sustentado. ¿Me explico? O sea, incluso Pablo nos dice que nos cuidamos de los falsos profetas, quiere decir que habían buenos profetas, incluso en el tiempo de Pablo. Recordemos que cuando Pablo escribe y cuando todos los del Nuevo Testamento escriben, no se había terminado el canon bíblico, sino que todavía se estaba escribiendo el canon bíblico. Nosotros tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios completa. Por lo tanto, si alguien dice, por ejemplo, el Señor dijo, pues tendríamos que entonces a partir después de Apocalipsis empezar a apuntar, porque es palabra de Dios. Algo que Dios dijo es palabra de Dios, debería estar en la palabra de Dios también. Entonces, ya le doy la palabra a mi hermanito. Si un profeta dice A, B o Z, tiene que cumplirse al pie de la letra. Si no se cumple, dice la palabra del Señor, es un charlatán y no le vuelvan a hacer caso. Así de simple. Y si nosotros nos ponemos a escuchar de los profetas de ahora, ¿cuántos han dicho un montón de cosas? Otra muestra, ya le doy la palabra, hermano, Fabricio Alvarado. Cuando Fabricio Alvarado llegó a segunda ronda, prácticamente todos los profetas de este país le profetizaron que iba a ser presidente. Pregunto, ¿fue presidente? Entonces son charlatanes, perdónenme, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hermano José. Hermano, si bien es cierto, es el don de apóstol, a la actualidad está vigente en el sentido que usted mencionó, de ser enviado. Pero si nos vamos al contexto bíblico, lo que dice la palabra de Dios, hay ciertas características que el apóstol debe cumplir, y una de esas es haber visto cara a cara al Señor. Ya con solo esas ya descartamos todas las demás características, ¿verdad? Y como con el respecto a la profecía, pues es un don que está cesante y se va a activar en el Apocalipsis cuando se vean los dos testigos, que son los dos profetas que la Biblia menciona, ¿verdad? Se vuelve a activar en ese momento, antes no se va a activar. Y también recordemos que la iglesia para algunos cometió un error al nombrar a Matías. ¿Recuerdan cuando hubo la asociación? Cuando quisieron reponer a Judas, nombraron a Matías, ¿recuerdan? ¿Sí? Y entonces, pero a Matías nunca más le vuelve usted a escuchar por ningún lado, solo en ese momento. Sin embargo, Pablo escribió 13 cartas, o para algunos 14. Entonces, para ver esto de los apóstoles. Mi hermanito Gilbert. No, eso que usted dice es muy importante, ¿verdad? De que, vamos a ver, si es profecía nueva, entonces la Biblia no está terminada, no se cerró. Ok. Está, o sea, le falta, sí, está incompleta, ¿verdad? Si es profecía nueva, que por lo general estos señores de la Biblia hablaban profecías nuevas. Sí. Y solo hablaban lo que Dios les decía. Exactamente. Nada más. Y lo que dijo el hermano es totalmente cierto, ¿verdad? En el libro de los Hechos hay características para los apóstoles. Y esas características actualmente nadie las tiene. Así es. Así es. Muy bien. Nada más, ¿verdad? Nadie más pidió la palabra. Hermanito Gerardo. Amén. Muy buenos días a todos. Se me viene a la mente
uno ve y escucha en televisión, en radio, todas esas cosas, a personas que se autodenominan profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Se dejan decir eso. Y también se dejan decir que Dios me eligió profeta o apóstol. Quiero su opinión y que nos aclare a todos, porque yo no creo eso. Ok, hermanito, vea, el punto es que es muy simple, hermano. Yo puedo decir hasta misa. O sea, yo puedo decir de todo. Mientras Dios no me respalde por su palabra, todo lo que se salga de aquí no tiene el más mínimo valor. Lo que pasa es que, como yo les he dicho en muchas ocasiones, hermanos, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y no es que tenga vista 20/20, no, es que es tuerto, medio ve algo. Y todos los ciegos lo siguen porque medio ve algo. ¿Qué es lo que falta, hermano, en el pueblo del Señor? Esto. Mucho conocimiento de la palabra del Señor para saber identificar. Y como yo les digo, mis hermanos, si hay alguien que dice aquí, yo profetizo esto, aquello y lo otro, está bien, se cumplió. Y si no se cumplió, usted no lo puede apedrear porque lo echan a la cárcel a usted, pero lo otro sí lo puede hacer. No le vuelva a hacer caso, ignórelo completamente. Es una persona que no es fiable, y el Señor lo dice claramente, porque ha dicho algo que yo no dije. Entonces, hermano, alguien puede decir que es esto, aquello, lo otro. Puede decir, la lengua en ese sentido no tiene huesos y puede decir todo lo que quiera, pero si no está respaldado con la palabra del Señor, no llegamos a ningún lado. Hermanito. Buenos días, hermanos. Respecto a lo que dice el pastor, sí, él habla con la verdad. Lo que no está en la Biblia ya no es de Dios, así de fácil, no hay que darle muchas vueltas. Pero gente que hace de la fe un negocio. Yo he visto hace años ya, y gracias a Dios ya sé. Y entonces yo veo que una cadena de televisión, que el papá creo que se llamaba Jonás, o él se llama Jonás, ahora tiene 4 o 5 canales, cada rato hace campañas, y como dicen, el Señor te bendecirá, da $5, da $10, y esto, pero a cada rato la Teletón se le queda atrás, y entonces yo veo ese negocio. Yo, pastores, claro, una mega iglesia lindísimo, parece un concierto de rock, quién sabe, pero ese 300,000, no sé, un montón de gente, y tal vez hablan, es que yo lo que me pasó a mí en mi piscina, y ostentoso, no es que me coman la gente, pero el cash tiene su jet privado. Sí. Yo pienso que no, que Dios quiso la humildad en sus hijos, y la humildad digamos también el poder de convencimiento de las masas, así como lo tuvo Hitler y los grandes dictadores. Así la gente tiene como hambre de seguir a alguien, y en veces siguen a la persona errada. Sí. Ya, yo hace muchos años asistí a una iglesia y la prédica era como de lamentaciones. Y entonces usted, antes de subir a la iglesia, era un llanto. ¿Ya? Y usted llegaba y se impregnaba de ese llanto. ¿Ya? Y si le decían de algo, usted quería dar hasta la camisa. Pero es el poder de convencimiento, sí, de esas personas que manipulan las masas. ¿Ya? Sí. Por ahí, pastor, perdón. Muchas gracias, mi hermanito, muchas gracias. Muy bien, ya para ir cerrando, también a ellos, o los profetas, se les llegó a reconocer también como videntes. Ahí 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, si alguien me lo puede leer, y otro hermano o hermana que me ayude con 1 Samuel 9, versículo 6. Voy a entregarlos, tal vez hermana Noemí, si es tan amable. 1 Samuel 9, 6. 9, 9 ya lo tenían, ¿verdad? Sí, hermana, sí. 1 Samuel 9, 9. Y luego mi hermanita Noemí, y luego voy a pedirle a mi hermanito Alexis, 1 de Reyes 17, 18. Ya los vamos a leer, voy a entregarlos para poderlos escuchar.
Y hermanita Deisha, si me puede ayudar con Primero de Reyes 18:36. Entonces vamos a ver que también se les reconocía como videntes en Primero de Samuel 9:9. Primera de Samuel 9:9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llama vidente. Ok, entonces la palabra vidente tenía que ver con la profecía. También se les designaba como hombre de Dios. Primero de Samuel 9:6. Buenos días, hermanos y Buenos hermanas. días. Primera de Samuel 9:6. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. El hombre de Dios, se le reconoce también al profeta. También Primero de Reyes 17:18. No, ¿a quién se lo di este? ¿O no se lo di a nadie? Hermano Alexis, allá, hermano Alexis. Gracias. Bendiciones. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 17:18. 18, amén. Dice, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Amén. Entonces, varón de Dios. También se le conocieron como siervos de Dios. Primero de Reyes 18:36, hermanita Deisha. Buenos días. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. También por último se les puede reconocer o se les reconoció en el Antiguo Testamento como mensajero, y por último se les conoció como los guardas del pueblo de Dios a los profetas. Los profetas fueron enviados por Dios a ambos reinos para presentar su mensaje y advertencias y juicio, así como arrepentimiento y salvación. Cada mensaje lleva el profundo tema que Dios ama a su pueblo y quiere bendecirlo. Los escritos de los profetas menores se extienden aproximadamente durante 400 años, desde el 845 al 440. La numeración se hace de esa manera, de mayor a menor, porque es antes de Cristo y ya después de Cristo se hace de menor a mayor. La próxima semana, si Dios quiere, arrancamos con el estudio de ¿cuál es el primer profeta menor? Oseas. Así que si Dios lo permite, puede ir leyendo los 14 capítulos para arrancar con este estudio. Gracias, hermanos, que el Señor me los... Continuamos, sí.